¿Te acuerdas de ese sonido tan particular? El clic de un casete al entrar en el radiograbador. O ese soplido casi desesperado, con toda la fe del mundo, sobre un cartucho de videojuegos, esperando el milagro. Aquellos años 90, más que una década, fueron un manual de instrucciones para una vida que ya no existe. Pequeños ritos sagrados que hoy serían material de museo. Desde el ruido metálico de los tazos en el patio, hasta ese concierto de estática que anunciaba la llegada de Internet. Hoy vamos a recordar 10 de esas costumbres, que si las viviste, te van a sacar una sonrisa. La primera, era casi un arte. Rebobinar una cinta con un bolígrafo. El Walkman empezaba a sonar lento, como si el cantante se estuviera quedando dormido, con la voz cada vez más grave. Era la señal, las pilas se morían. Y ahí, en ese instante, no había cargadores, solo ingenio. Un bolígrafo. ¿Recuerdas que los Bic tenían esa forma perfecta, hexagonal? Lo encajabas en uno de los agujeritos del casete y a girar, y a girar. Era un movimiento de muñeca casi hipnótico que hacíamos en el autobús, en la banca del parque, en cualquier sitio. La razón era simple, estirabas la vida de esas dos pilas como si fueran oro. Un gesto de pura supervivencia musical. Si un joven de hoy viera a alguien haciendo ese movimiento, pensaría que está nervioso, pero tú y yo sabemos que solo intentaba llegar al final de la canción. La segunda, grabar canciones directamente de la radio. ¿Qué odisea era esa? Antes de las listas de reproducción infinitas, teníamos una misión, cazar canciones en la radio. Tenías el casete virgen listo, olía a plástico nuevo, ¿te acuerdas de ese olor? Y esperabas, con el dedo temblando sobre los botones de RS y Play, para hundirlos a la vez. El corazón se te aceleraba cuando sonaban los primeros acordes de tu canción. Ahora. Pero justo en el mejor momento, la voz del locutor, y un saludo para toda la gente bonita. Arruinado. Todo arruinado. La inocencia de esa época nos hacía creer que la próxima vez saldría perfecto. Era nuestra única manera de tener la música que nos gustaba. Los discos originales eran un lujo. Esos casetes grabados eran tesoros que pasaban de mano en mano entre amigos. Y la tercera, los tazos. La verdadera moneda de cambio en el recreo. Si eras niño en los 90, el sonido más emocionante era el de una bolsa de papas fritas al abrirse. No por las papas, sino por ese disquito de plástico que venía dentro. Se convertían en el centro del universo en cada recreo. El juego era un duelo a muerte. Hacías una torre con tus tazos y los de tu amigo, y lanzabas tu mejor pegador para voltear la mayor cantidad posible. Se jugaba en el suelo de tierra del patio, sobre las baldosas de la entrada, donde fuera. Era una fiebre por coleccionar y competir. Salieron ediciones de los Looney Tunes, de los Caballeros del Zodiaco, y tenerlos que brillaban era como ser millonario. Hoy intentas explicarle a un niño que cambiabas tu almuerzo por un tazo raro, y no te entiende. Era nuestra propia bolsa de valores. La cuarta, soplar los cartuchos de los videojuegos. El remedio de la abuela para la tecnología. ¿Quién necesitaba un técnico si teníamos pulmones? Si el juego de la consola no arrancaba, y en la pantalla solo salían rayas o un color fijo, el ritual era universal. Sacar el cartucho, sujetarlo con firmeza, y soplar en los conectores dorados con todas tus fuerzas. Era un acto de fe, un ritual sagrado. Hoy sabemos que la humedad del aliento era hasta contraproducente, pero en ese momento, funcionaba, o eso nos parecía a nosotros. ¿Te acuerdas de esa satisfacción cuando, después de soplar, el juego por fin arrancaba? Había técnicas, el soplido corto y seco, el soplido largo y profundo, o el que además lo frotaba contra la camiseta. Las consolas de hoy no saben lo que es necesitar un milagro para poder jugar. Y la quinta, el sonido de Internet al conectarse. La banda sonora de la paciencia. Acceder a la red en los 90 era una ceremonia. Ese concierto de ruidos extraños que salía del módem, como una cafetera discutiendo con un robot, anunciaba que estabas a punto de entrar a otro mundo. Se hacía casi siempre de noche, para no ocupar la línea del teléfono y evitar una pelea familiar. Porque conectarse era un lujo, y era lentísimo. Una simple foto podía tardar una eternidad en aparecer línea por línea. Y el pánico absoluto cuando escuchabas que alguien en casa levantaba el auricular del teléfono. Ese tipo de recuerdos son los que nos unen, los que nos definen. Aquí,
En Secretos de nuestra época, nos dedicamos a desenterrar justo esas joyas. Si te está gustando este viaje, haz una pequeña pausa y suscríbete. Así no te pierdes los que vienen. La sexta. Llenar el álbum de estampitas. Una misión de vida. Los álbumes Panini eran nuestra obsesión. Cada sobre que abrías era una explosión de esperanza. Y cada espacio vacío en el álbum, un desafío. Lo sabía de los mundiales de fútbol, de tus caricaturas favoritas. Llenarlo por completo era una tarea titánica. Los patios de la escuela se convertían en centros de negociación. Te cambio 2 de las normales por esa que brilla. Eran tratos más serios que los de la vida adulta. El olor del pegamento de la estampita recién despegada es un aroma que no se olvida. Hoy, esos álbumes completos se venden por una pequeña fortuna. Pero en ese entonces, el valor no era el dinero. El valor era la gloria de pegar la última estampita, ese último cromo que te faltaba. Séptima. Las caricaturas del sábado por la mañana. Un ritual sagrado. El sábado no tenía despertador, pero todos nos levantábamos temprano, no para ir a la escuela, sino para algo mucho más importante, para ver caricaturas. Era una cita ineludible. Te sentabas frente al televisor, a veces todavía en pijama, con tu tazón de cereal azucarado en las manos, y esperabas. Si te perdías el capítulo de tu serie favorita, no había vuelta atrás. No existía el ver más tarde. O estabas ahí, o te lo contaban tus amigos el lunes. Esa costumbre nos unió a todos. Los canales de televisión sabían que nos tenían atrapados, y los comerciales de juguetes en esas horas eran una tortura maravillosa. Hoy, con todo disponible a un clic, se ha perdido esa magia de la espera. Octava. Los papelitos doblados en clase. Nuestro primer servicio de mensajería. Mucho antes de los teléfonos y los mensajes de texto, la comunicación secreta en clase tenía su propio arte. Escribías un mensaje en un trozo de tu cuaderno, lo doblabas de una forma casi imposible de abrir, y empezaba su viaje de mano en mano. Era el sistema que usábamos para todo, para pedir la tarea, para contar un chiste, o para decirle a la persona que te gustaba algo que no te atrevías a decir en voz alta. ¿Recuerdas la tensión de ver cómo el papelito cruzaba el salón? El único peligro era que el profesor lo interceptara. Si eso pasaba, tu secreto más íntimo podía terminar leído en voz alta para toda la clase. El verdadero terror. Hoy nos preocupamos por la privacidad en Internet, cuando el verdadero riesgo era ese. Novena. Los trompos, los yoyos y las canicas. Los reyes de la calle. Los patios y las banquetas de nuestra infancia eran arenas de combate. El trompo. Había que saber enrollar la cuerda con precisión para que durmiera al lanzarlo. El yoyo. Hacer el perrito paseador o el columpio te convertía en un héroe. Y las canicas. Con un simple agujero en la tierra, creábamos estadios. Eran juegos sencillos, baratos, que nos tenían horas y horas al aire libre, ensuciándonos las rodillas. La emoción de ganarle a tu amigo su agüita más bonita, esa canica de vidrio grande y transparente, no se compara con nada. Hoy, la mayoría de los juegos están detrás de una pantalla, pero nada reemplaza el tacto de la madera del trompo o el frío del vidrio de una canica en la mano. Y la décima, grabar programas en cintas de VHS. Éramos los dueños del tiempo. Tener una videocasetera que podía grabar era como tener un superpoder. Podías capturar tu telenovela favorita, una película que pasaban tarde en la noche, o ese partido de fútbol histórico. Insertabas esa cinta negra y pesada, programabas la grabación, o si no sabías cómo, te quedabas despierto para apretar el botón rojo en el momento justo. Era nuestro control sobre la tiranía de la programación televisiva. Y luego el ritual de escribir en la etiqueta con un marcador. Final de la novela o películas de acción. Hoy, con miles de series a nuestra disposición, parece increíble el trabajo que nos tomábamos. Pero nadie que lo haya vivido olvida el sonido mecánico de la videocasetera al tragarse la cinta. Era el sonido de la magia a punto de ocurrir. Cada uno de estos pequeños actos era parte de lo que fuimos. Construyeron nuestra paciencia, nuestro ingenio, nuestra historia. Y seguiremos abriendo este baúl de los recuerdos, porque hay mucho que contar. Si quieres ser parte de esta comunidad, suscríbete a Secretos de nuestra época y acompáñanos. Y ahora te pregunto a ti, y quiero que me lo cuentes abajo con todo detalle. ¿Cuál fue esa estampita del álbum que nunca pudiste conseguir y que se convirtió en tu gran frustración de la infancia?
Quiero leer esas historias.